facial, séptimo par craneal. El origen real del nervio facial se ubica dentro de 4 núcleos. Estos núcleos dan lugar a 2 divisiones raíces diferentes del nervio facial. Una gran raíz primaria y una pequeña sensitiva llamada nervio intermedio. Estas se unen dentro del conducto facial formando el tronco del nervio facial, propiamente dicho, que alcanza la cara al atravesar el foramen estilomastoideo. Una vez que llega a la cara, este inerva los músculos faciales que nos permiten realizar las expresiones faciales como las glándulas y también a las glándulas lagrimales y salivales, el gusto, la mucosa de la lengua, el oído permitiéndonos sentir el gusto, el sentir y permitiéndonos sentir el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y el paladar. Sí, su origen aquí, en el surco es en el bulbo protuberancial, está el séptimo par craneal, por fuera del abducens y por dentro del vestíbulo coclear. Tiene un largo trayecto intrapetroso en la porción petrosa del hueso temporal, en donde va a escribir un abultamiento que se llama rodilla del facial, donde va a dar origen al nervio intermediario Geisberg, sensitivo, y después va a terminar su trayecto emergiendo por el agujero estilomastoideo, dirigiéndose hacia la región facial, pasando entre los 2 lóbulos parotidios. Las fibras sensitivas especiales del nervio facial transportan información de las papilas gustativas sobre el borde lateral de los 2/3 anteriores de la lengua y los paladares duro y blando. Las prolongaciones periféricas de estas células para el gusto discurren con el nervio lingual y se separan de él para unirse a la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano entra en la fisura petrotimpánica y se une al nervio facial en la porción petrosa del hueso temporal. Los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas especiales para el gusto se localizan en el ganglio geniculado sobre la pared medial de la cavidad timpánica. Desde el ganglio, las fibras entran en el tronco cefálico en el borde caudal de la protuberancia con las otras fibras del nervio intermedio. Luego entran en el tracto solitario con el tronco encefálico y hacen sinapsis en la porción rostral del núcleo solitario, lo cual a veces se identifica como núcleo gustatorio. A diferencia de otras proyecciones sensitivas, las fibras ascendentes secundarias desde este núcleo se proyectan homolateralmente a través del tracto segmentario central para alcanzar el núcleo ventral posterior homolateral del tálamo. Los axones de las neuronas talámicas terciarias se proyectan luego a través del brazo posterior de la cápsula interna hasta el área cortical para el gusto, que está ubicada en la porción más inferior de la corteza sensitiva en el giro poscentral que se extiende hasta la ínsula. La señal componente motor branquial eferente. Las señales para los movimientos voluntarios de los músculos faciales se originan en la corteza cerebral. Estas señales viajan a través del brazo posterior de la cápsula interna y como parte del tracto corticobulbar se proyectan a los núcleos motores homolaterales y contralaterales del nervio craneal séptimo. En el segmento de la protuberancia caudal, el componente motor branquial se ilustra. Las neuronas motoras superiores que se proyectan a las porciones del núcleo que inervan los músculos de la frente lo hacen en forma bilateral, pero aquellas que se proyectan a la porción del núcleo que inerva los músculos faciales restantes no lo hacen solo contralateral. Los axones motores branquiales del nervio facial forman el componente eferente de varios arcos reflejos. Estos con el cierre de los ojos al tocar la córnea, reflejo corneano, o de anterior de la luz brillante, reflejo fotomotor, la contracción o relajación de los músculos del estribo en respuesta a la intensidad del sonido, reflejo del estribo, y la respuesta de succión en las sensaciones del tacto de la boca, reflejo de succión. Además, los músculos faciales corresponden a las diferencias emocionales como se observan en las expresiones faciales características con respuesta a emociones intensas como la ira y la alegría. No se conocen aún las vías para las expresiones faciales de origen emocional, pero probablemente incluyen pacientes con enfermedad de Parkinson que tienen la misma dificultad para conducir los movimientos faciales con la que tienen con otros tipos de actividad motora. En consecuencia,
presentan una expresión característica, aparentemente sin emociones, en la enfermedad de Parkinson. Después de hacer sinapsis en el núcleo motor, los axones de las neuronas motoras inferiores discurren dorsalmente hacia el piso del cuarto ventrículo y describen un asa alrededor del núcleo del abducens para formar una ligera protrusión en el piso del cuarto ventrículo, el colículo facial. El asa propiamente dicha es la rodilla interna del nervio facial. Estas fibras giran luego eventualmente para emerger sobre la cara ventrolateral del núcleo encefálico, en el borde caudal de la protuberancia, entre los nervios craneales sexto y octavo y por dentro de la porción del nervio intermedio del séptimo nervio craneal. Y las áreas el área especial para el olfato entran al hipotálamo y son elevados a través del fascículo longitudinal dorsal al núcleo salivar superior lagrimal. Estas vías median reflejos viscerales como la salivación en respuesta a olores o llanto en respuesta a estados emocionales. El núcleo salivar superior también se encuentra bajo la influencia de otras áreas del encéfalo. Por ejemplo, cuando el ojo está irritado, las fibras sensitivas discurren hasta el núcleo espinal del trigémino en el tronco encefálico, el cual por su parte estimula el núcleo salival superior para producir la secreción de la glándula lagrimal. Cuando se estimulan las fibras especiales del gusto en la boca, el núcleo solitario, porción gustatoria rostral, estimula al núcleo basilival superior para producir la secreción de las glándulas orales. Las fibras eferentes del núcleo salivar superior discurren con el nervio intermedio. Estas fibras se dividen en dos grupos: en el ganglio geniculado, en el conducto facial, para convertirse en el nervio petroso mayor, para las glándulas lagrimales y nasales y parte del nervio cuerda del tímpano, para las glándulas submandibulares y sublinguales. El nervio petroso mayor abandona la porción petrosa del gusto temporal a través del foramen petroso mayor para entrar en la fosa craneal media y pasa a la profundidad del ganglio del trigémino para alcanzar el foramen lacerum. Es útil pensar en el foramen lacerum como una corta chimenea vertical. El nervio petroso mayor atraviesa la pared lateral de la chimenea para alcanzar el conducto pterigoideo. Aquí se une con el nervio petroso profundo fibras simpáticas del plexo que rodea la arteria carótida interna para convertirse en el nervio del conducto pterigoideo. Este conducto es situado en la base de la lámina pterigoidea medial del hueso esfenoides y se abre en la fosa pterigopalatina, donde se localiza el ganglio pterigopalatino. Los axones de las neuronas parasimpáticas de los nervios del conducto pterigoideo se hacen sinapsis en el ganglio pterigopalatino. Las fibras postganglionares continúan hacia adelante, algunas con ramas del B2 para alcanzar la glándula lagrimal y las glándulas mucosas en la mucosa de las cavidades nasal y oral, donde estimulan la secreción. El nervio cuerda del tímpano atraviesa la fisura petrotimpánica para unirse a la rama lingual del nervio mandibular B2 del trigémino, y una vez que este último ha atravesado el foramen oval, estos dos haces nerviosos viajan juntos hacia el borde lateral del piso de la cavidad oral, donde las fibras parasimpáticas del nervio craneal facial hacen sinapsis con el ganglio submandibular, que está suspendido del nervio lingual. Las fibras postganglionarias continúan hasta las glándulas submandibular y sublingual y hasta las glándulas menores en el piso de la boca, donde estimulan la secreción.